Carabobo, con nuestros invitados, pues junto a Pablo Aure, quien hoy estamos compartiendo pues este programa para poder compartir con esos invitados. Ahora vamos a conversar con Víctor García, quien es presidente, como lo decía Santiago, de la Sociedad Democrática, que ya nos dio la historia como ustedes la conocen, pero vamos a hablar un poquito sobre lo que se conversó en el día de hoy. Sí, pero no podemos dejar de aprovechar la presencia de Víctor García, quien maneja muchos números también y es un especialista en el tema de las encuestas a nivel nacional, y para preguntarle, antes de conversar sobre el tema que los motivó la presencia de ustedes acá, cómo está la aceptación del ciudadano presidente de la República y de las políticas económicas acá en nuestro país, de acuerdo a los números que tú manejas. Gracias, Raiza, gracias, Pablo, y gracias a ustedes, amigos, por su sintonía en este programa especial. Efectivamente, nosotros tenemos un sistema de medición, es un monitoreo constante de la opinión pública nacional a nivel de las 10 principales ciudades del país. Tenemos una pregunta que, si bien no mide niveles de aceptación, sí es permanente el monitoreo nuestro sobre un tema que es fundamental, que marca más o menos una respuesta a tu pregunta. Nosotros le preguntamos a los venezolanos cada vez que vamos mensualmente a testear la opinión pública urbana, de la siguiente lista, ¿cuál considera usted de estas personalidades es el líder confiable del país? Bueno, voy a revelarte lo que son las cifras del mes que está finalizando, el mes de junio. En esas 10 principales ciudades del país, la opinión pública urbana de Venezuela nos responde que el principal líder del país es un señor llamado ninguno de los anteriores, con un 28%, subiendo. El segundo líder del país es el señor Hugo Rafael Chávez Frías, que se ubica en 21.3% de liderazgo confiable. El tercer líder del país, hay un empate técnico entre el señor Antonio Ledesma y el gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radosky. Se ubican más o menos entre un 12, un 13% de liderazgo. Hay un empate técnico, repito. Y cuarto, me llamó poderosamente la atención, el líder confiable del país es un gobernador de provincia, que es el señor Henry Falcón, el gobernador del estado Lara. ¿Por qué digo que me llamó la atención? Porque en la época cuando se hablaba que Diosdado Cabello iba a ser el sucesor de Hugo Rafael Chávez Frías, siendo gobernador del estado Miranda, Diosdado Cabello nunca llegó a pasar del 3.5%. Y en esta medición del mes de junio, el gobernador del estado Lara, Henry Falcón, se ubica en 7.9% de liderazgo confiable. Pero acuérdate que eres un líder confiable en su estado, que es un estado muy importante. No solamente en el estado Lara, sino que está irradiando. Ya está afuera. Podríamos estar hablando de la región centro-occidental en el caso del liderazgo del señor Falcón. Y finalmente, sin lugar a dudas que no le hizo nada bien al señor Manuel Rosales haberse ausentado del país, porque cayó en las encuestas, ya se desdibujó aquel liderazgo que tenía Manuel Rosales, y aparece también ubicado dentro de ese liderazgo confiable Leopoldo López. Y Enrique Capriles, que vi una encuesta hace poco donde inclusive lo estaba superando a Leopoldo López. Lo acabo de mencionar. Okay, la lista es ninguno de los anteriores, el primer líder confiable del país, luego viene el señor Hugo Rafael Chávez Frías, luego hay un empate técnico entre Enrique Capriles Radosky y Antonio Ledesma, y posteriormente viene Henry Falcón, gobernador de Lara, seguido de Leopoldo López. Con lo que está viviendo ahorita Honduras. Quisiera preguntarte algo, Víctor, para luego continuar con la pregunta de Honduras. ¿Qué diferencia y qué similitud existe en lo que se vivió la madrugada de este domingo allá en Honduras
con lo que vivimos los venezolanos en dos momentos, en el 11 de abril del año 2002 y el 4 de febrero del año 92. Que por cierto, tú fuiste uno de los protagonistas, estuviste allí, estuviste en la parte de la historia, ¿no? O sea, que es importante conocer esa versión de Víctor. Bueno, yo no estuve en el 4 de febrero, pero sí te puedo hablar con mucha propiedad y profundidad del 11 de abril. Del 11 de abril estuviste. El 4 de febrero fue una intentona golpista, fue una rebelión militar que fue reducida por digamos, las Fuerzas Armadas venezolanas, leales en ese momento al presidente de la República, al presidente constitucional de la República, Carlos Andrés Pérez. En el caso del 11 de abril, el movimiento civil militar hasta el 11 de abril fue verdaderamente la verdadera revolución que se ha dado en la Venezuela de los últimos años. Porque no es fácil, Pablo, no es fácil, Rosa, no es fácil, amigos que nos escuchan a través de DAT Televisión, reunir 1 millón de almas en torno a una idea y ir marchando con un objetivo específico como aquella grandiosa marcha del 11 de abril del año 2002. Lo que pasó posteriormente al 11 de abril del año 2002, hasta allí, en ese momento podríamos hablar que hubo un vacío de poder. Yo que estuve en Miraflores el día 12, puedo decirte que allá cuando llegamos no había absolutamente nadie. Todos habían abandonado sus cargos, no existía pero ni un portero que nos pudiera abrir la puerta. Y allí hubo un vacío institucional. Y recuerdan aquella frase del comandante general, el hombre de los 3 soles, la cual aceptó la renuncia, se le solicitó la renuncia, la cual aceptó. ¿Qué pasó después? El 12, todos los conocemos. Bueno, no solamente arrugaron los militares, ya había pasado algo previamente. No había consenso y no había apoyo político ni apoyo social. Que es que lo que sí lo tiene Honduras en estos momentos. Aquellas medidas que tomó en un decreto personalísimo, de paso, el señor Pedro Carmona Estanga. Sí, de verdad, te pregunto lo del 11 de abril para preguntarte lo de Honduras y lo del 4 de febrero, pero es que como este tema es muy importante y nos queda poquito espacio en este segmento, vamos a esperar para que me la contestes en la segunda parte de esta pregunta, ¿ok? Amigos, ya regresamos en este programa especial desde la Cámara de Comercio. Bien, y continuamos con este programa especial desde la Cámara de Comercio y con la Sociedad Democrática Capítulo Carabobo, aunque hoy están haciendo acto de presencia Víctor García y el contraalmirante Mario Iván Carratú Molina de la sección Caracas o Nacional. En el aire habíamos dejado una interrogante, ¿no? La comparación entre los movimientos militares que vimos el 4 de febrero del año 92, el 11 de abril del año 2002 y ahora el movimiento militar que se vive o se vivió en Honduras. Tú decías que en el 92 no había estado, pero sin embargo fue una intentona golpista, que sí fue sangriento, ¿no? Una rebelión militar, y hay que dejar muy claro, hubo muertos, muchísimos muertos, intentaron asesinar al presidente constitucional y también a la primera dama en ese momento, aquel...
Sí, el jefe es correcto. El 11 de abril te hice esa pregunta dirigida porque sé que estuviste el 12 allá en Miraflores.